y bienvenidas a Noticias desde Lilliput, lado C. Bienvenidos y bienvenidas a Noticias desde Lilliput, lado C. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este momento que llamamos lado C del episodio 12 de Noticias desde Lilliput. No lados, como la cara de una moneda. A estos episodios, si bien los llamamos lados, preferimos pensarlos como dimensiones. Esta sería la tercera dimensión de las tres. Todas constituyen una unidad, pero cada una cumple su función. El lado A nos daría el ancho de la actualidad, la extensión. El lado B sería el alto, de dónde venimos o a cuánto nos sumergimos. Y este lado C es la profundidad, lo que nos genera la perspectiva, la distancia. Mi nombre es Andrés Lagota, y entonces aquí leemos el libro Los Ingenieros del Caos, de Giuliano da Empoli. Compartimos el capítulo primero, que lleva por título El Silicon Valley del populismo. Los americanos siempre tienen un aire inofensivo, especialmente cuando están inmersos en el calor cínico e indolente de una ciudad como Roma. Esto, por supuesto, debe estar relacionado con la expresión de sus rostros o quizá con su forma de vestir. El americano, sentado frente a mí, no es una excepción a la regla. De hecho, ni siquiera he tenido tiempo de sentarme en el sofá de su suite del hotel y ya me está ofreciendo un panecillo. Sin embargo, sería, por lo que dicen, el mismísimo diablo o el gran manipulador, según la revista Time. El personaje político más peligroso de Estados Unidos, en una cita de Bloomberg News. Y todo ello incluso antes de haber contribuido decisivamente a la elección de Donald Trump a la Casa Blanca el 8 de noviembre de 2016. Los amigos de Steve Bannon dicen que si escuchas una explosión, sin importar dónde, significa que debe estar en el área, jugando con una caja de fósforos. Por eso, desde hace algún tiempo, Bannon viene a Roma con frecuencia, al menos una vez al mes. En la ciudad eterna, todo el mundo sabe que el riesgo de acabar como el marciano del cuento de Ennio Flaiano no es remoto. Desembarcás por primera vez y sos recibido como un santo. El mundo se detiene y la gente te lleva triunfante. Pero, al cabo de unos momentos, los romanos se acostumbran a su presencia, del mismo modo que acaban acostumbrándose a todo y a cualquier cosa en los últimos 10.000 años. Al final, los niños de la calle te preguntan: «Oye, marciano». Pero por ahora, Bannon todavía se encuentra en estado de gracia. Concede entrevistas, participa en reuniones, intercambia infinitas ideas con Matteo Salvini y Luigi Di Maio, por quienes expresa una admiración ilimitada. Entre cita y cita come en el Hotel de Ruzzi, básicamente este lugar legendario donde dormían princesas y consejeras del zar es perfecto para él. No por motivos relacionados con los tiempos actuales, en los que reinan los oligarcas y el sistema de manipulación electoral, pero sobre todo porque Bannon es, en cierto modo, el Trotsky de la revolución populista, una mezcla de ideólogo y hombre de acción que pretende, con su movimiento, llevar a las masas europeas a rebelarse contra lo que él llama el Partido de Davos. Si le preguntamos cuál es su papel en este movimiento, Bannon hace pucheros. «Soy simplemente un estudioso global del movimiento populista. Estoy aquí para aprender». Pero la respuesta oculta y verdadera es más audaz. Siempre vestido con camisas abotonadas, Steve Bannon es un producto de la clase trabajadora estadounidense que, gracias a su talento y su codicia, ha pasado por todos los lugares simbólicos del poder estadounidense: el ejército, Virginia Tech, Georgetown, Harvard Business School, Goldman Sachs, Hollywood y finalmente Washington. Sin abandonar nunca su ira original. Al contrario, Bannon acumuló, allá donde iba,
nueva munición para quemar y desangra al mundo de estas élites que considera una casta acorazada formada por traidores al pueblo. Siguiendo los pasos de su maestro Andrew Breitbart, fundador del sitio web de contrainformación del mismo nombre, Bannon fue uno de los primeros, entre los nuevos populistas, en comprender que la política va aguas abajo de la cultura. La política deriva de la cultura. Desde el principio luchó para arrebatarle el espectro de la hegemonía cultural a la intelectualidad liberal. Así, en Hollywood, se dedicó a producir documentales super kitsch, llenos de citas filosóficas y melodías wagnerianas. Estas películas tratan sobre el espíritu americano, el choque de civilizaciones y la alternancia de generaciones que así moldean la historia y determinan el curso de los acontecimientos. Por la misma razón, la muerte de su fundador transformó a Breitbart News en un punto de reunión para la derecha alternativa estadounidense, una tropa heterogénea de nacionalistas, conspiracionistas, militaristas o simplemente individuos enojados, todos decididos a imponer un punto de vista diferente sobre los principales temas en el centro de debate: la inmigración, el libre comercio, el papel de las minorías y los derechos civiles. Al abrir una sala de redacción en Texas para seguir de cerca el fenómeno de la inmigración ilegal, Bannon financió think tanks, grupos de investigación diseñados para estudiar los males del establishment en general y de la familia Clinton en particular. Movilizó a blogueros y trolls para dominar el debate en las redes sociales, participando en el lanzamiento de una sociedad de Big Data aplicada a la política, Cambridge Analytica, que más tarde estará en el centro de un escándalo mundial. Así, Bannon se convirtió en la orquesta unipersonal del populismo estadounidense. Entonces, cuando el huracán Trump devastó las primarias republicanas en 2016, él estaba allí. Por supuesto, después de las elecciones, Steve perdió un poco la cabeza. Instalado en la oficina de asesor político del presidente, no pudo resistir la tentación de aparecer en el centro de atención. Siempre es una mala decisión que un estratega revele sus propias ideas a los principales periódicos en lugar de susurrarlas al oído del príncipe. Especialmente cuando trabaja para el símbolo viviente de la era del narcisismo. No es de extrañar, después de un año, Bannon fue expulsado de la Casa Blanca, mientras el jefe del Mundo Libre tuiteaba este tipo de mensaje: Steve, el baboso, lloró y me suplicó por su trabajo cuando lo despedí. Desde entonces, prácticamente todo el mundo lo ha abandonado como a un perro. ¡Qué pena! Tuit presidencial del 6 de enero de 2018. Pero, entre quienes frecuentan el circuito populista soberanista, pocos tienen el cerebro, la experiencia y las relaciones de Bannon. Así, en el espacio de unos pocos meses, se presentó una perspectiva aún más ambiciosa. Lo que quiero, declaró en marzo al corresponsal romano del New York Times, es construir una infraestructura global para el movimiento populista global. Lo entendí cuando Marine Le Pen me invitó al congreso de su partido en Lille. ¿Qué quieres que te diga?, le pregunté. Dígales que no estamos solos, respondió. En ese momento, Bannon entendió que hay lugar para los oxímorones, la Internacional de los Nacionalistas, una plataforma creada para compartir las experiencias, ideas y recursos de diferentes movimientos activos en Europa y América. Estamos en el lado correcto de la historia. Soros, el multimillonario húngaro que financió movimientos democráticos en todo el mundo con su Open Society, es al mismo tiempo la bestia del apocalipsis y el sueño prohibido de los nuevos populistas globales. Es brillante, admite Bannon, malvado pero brillante. Su amigo Orbán lo declaró proscripto en Hungría, pero Bannon quería crear una fundación inspirada en el modelo de Soros, con el mismo impacto, pero al servicio de una agenda completamente diferente: cerrar fronteras, detener el proceso de globalización y la integración europea y el retorno a los estados-nación de antaño.
Las ideas más revolucionarias de nuestro tiempo siempre comienzan con la frase «érase una vez», enseña el politólogo Mark Lilla. Y según Bannon, el episodio de esta revolución es hoy Italia. Por eso está aquí sentado frente a mí en la suite del Hotel de Rousy, mientras su guardia real se afana a su alrededor. La antigua mano derecha de Nigel Farage, Rahim Kassam, fundador del Instituto Dignitatis Humana, y Benjamin Harnwell, su sobrino deportivo sin Bannon, y un curioso ario que parece ser el resultado de un experimento de eugenesia sueco de los años 30. Todos ocupados como locos en producir un clima saturado de testosterona que caracteriza a los cuarteles generales de todas las revoluciones, en particular las nacionalpopulistas. Roma es, una vez más, el centro del universo, continúa Bannon. Aquí tiene lugar un acontecimiento único. Aquí, los populistas de derecha y de izquierda acordaron dejar de lado sus diferencias y se unieron para devolver a los italianos el poder usurpado por el partido de Davos. Es como si Bernie Sanders y Donald Trump llegaran a un acuerdo. En Estados Unidos no pudimos hacerlo, pero ustedes lo lograron. Lo que está en juego en Italia es la naturaleza misma de la soberanía. El resultado de esta experiencia depende del destino de la revuelta del pueblo que quiere recuperar el poder de manos de las élites globales que se lo robaron. Si funciona en Italia, puede funcionar en cualquier lugar. Por eso, usted representa el futuro de la política mundial. El discurso de Bannon es halagador, pero en realidad no es la primera vez que un observador anglosajón ve las invenciones políticas de la península como un modelo a seguir. Su movimiento ha prestado un gran servicio al mundo, proclamó Winston Churchill, dirigiéndose a los fascistas italianos a finales de la década de 1920. Italia ha demostrado que hay una manera de combatir las fuerzas subversivas. Este camino consiste en llamar a las masas a cooperar para defender el horror y la estabilidad de la sociedad civilizada. Ella produjo el antídoto necesario contra el veneno soviético. De ahora en adelante, ninguna nación se quedará sin los medios para protegerse de este cáncer, y cada líder responsable en cada país siente que sus pies están más firmemente plantados en la resistencia a las doctrinas de nivelación y cinismo. A lo largo del siglo XX, Italia fue el laboratorio donde se llevaron a cabo vertiginosos experimentos políticos, a menudo destinados a ser reproducidos en diferentes formatos en otras partes del mundo. El fascismo fue el primero y el que trajo las mayores consecuencias, pero después de la caída del movimiento, Italia también dio a luz al partido comunista más grande de Europa Occidental, convirtiéndose así en el teatro privilegiado de todas las maniobras y tensiones de la Guerra Fría. Y cuando cayó el muro de Berlín, la península se convirtió en el Silicon Valley del populismo, anticipándose en más de 20 años a la gran revuelta contra el establishment que actualmente sacude a todo el hemisferio norte. Si Heinrich Mann decía que Napoleón era una bala de cañón lanzada por la Revolución Francesa, se podría decir, teniendo en cuenta las proporciones, que Grillo y Salvini son las balas de cañón lanzada por Tangentópolis, la revolución judicial que decapitó a la clase política italiana en el siglo XX, a principios de los años 1990, inaugurando la interminable era de rechazo a las élites y huida de la política. Entre 1992 y 1994, la clase política del país fue eliminada. La mitad de los parlamentarios que pertenecían a partidos gubernamentales fueron investigados. Algunos líderes fueron arrestados y otros huyeron al extranjero. Los dos partidos que siempre habían gobernado la República, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, desaparecieron en el espacio de unas pocas semanas. La operación Mani Pulite, manos limpias, ya representaba en esencia un enfoque populista. Pequeños jueces contra las élites corruptas. Cuando la gente aplaude, se aplaude a sí misma, declaró entonces el fiscal general de Milán, Francesco Saverio Borelli. Y no es casualidad
que distintos magistrados que lideraron las acciones anticorrupción entraran posteriormente en política, fundando partidos, siendo elegidos en el Parlamento y convirtiéndose en ministros o alcaldes de grandes ciudades. A partir de ese momento, lo único que los italianos tuvieron que hacer fue buscar élites alternativas para gobernar el país en lugar de políticos profesionales desacreditados, corruptos e incompetentes. Fue la izquierda la que empezó, apoyando vigorosamente la actuación de los magistrados de la Operación Manos Limpias, para luego dar vida, en la primavera de 1993, al primer gobierno técnico de la historia republicana, un ejecutivo presidido por el exgobernador del Banco d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, compuesto exclusivamente por ministros no políticos procedentes del mundo académico y de la administración pública. Durante este periodo comenzó a florecer entre los progresistas el mito de una sociedad civil virtuosa e incorrupta de la que habría surgido la nueva clase dominante del país. Pero inmediatamente después, Berlusconi llegó para explicar que el poder debía ser gestionado por empresarios y directivos, verdaderos productores de la riqueza del país, y no por una clase política formada por gente inútil. Con él llegaron al gobierno los regionalistas de la Liga y los exfascistas de la Alianza Nacional, un bloque heterogéneo unido por el rechazo a una Roma ladrona, Roma ladra. En los años siguientes, Cavaliere, como se llamaba a Berlusconi, continuó dominando la política italiana casi hasta finales de 2011, cuando se vio obligado a dimitir debido a escándalos relacionados con su vida personal. A partir de entonces estuvo el intento de Mario Monti de establecer un gobierno de gente competente y el intento de la centroizquierda de recuperar el aliento de la política tradicional con el liderazgo innovador de Matteo Renzi. Las elecciones del 4 de marzo de 2018, que llevaron al triunfo al movimiento 5 Estrellas y de la Liga, marcaron el fracaso definitivo de estos esfuerzos, dando paso a la transformación de Italia en la tierra prometida del populismo real. La convergencia entre populismo de izquierda y el de derecha que tanto encendió la imaginación y la ambición de Steve Bannon también tuvo lugar por primera vez en un país occidental. Para él, lo que estamos viendo no es más que un choque de civilizaciones. Si hay algo que admiro de Merkel y Macron, dice Bannon, es que no ocultan sus programas. Es importante que la gente entienda, no hay complot. Todo se dice abiertamente a plena luz del día. Hace un año, Macron pronunció un discurso en el que presentó de forma detallada y coherente las consecuencias lógicas del proyecto europeo basado en la visión de Jean Monnet. Es un proyecto que prevé una integración comercial adicional y la integración de mercados de capital adicionales. En la práctica son los Estados Unidos de Europa, donde Italia desempeña el papel de Carolina del Sur, mientras que Francia es Carolina del Norte, ¿vale? Entonces, si crees en este proyecto, si te agrada, significa que crees en el proyecto de Macron. Salvini, Orbán, Marine Le Pen y las demás voces del movimiento populista a su vez dicen no. La oposición aquí radica entre aquellos en Europa que piensan que los estados nacionales son un obstáculo que hay que superar y otros que consideran que los estados nacionales son una joya que hay que preservar. Desde nuestra reunión, el proyecto de Steve Bannon ha sufrido varias derrotas. La mayoría de los partidos que deberían haber estado bajo el mando de la organización del ideólogo estadounidense no cumplieron sus promesas. El Estado italiano incluso lo expulsó del monasterio del siglo XIII que Bannon había pretendido transformar en una escuela de formación para los gladiadores de su pueblo. Pero su paradójica idea de una internacional nacionalista siguió avanzando en todo el mundo, hasta el punto de que, como señaló la politóloga española Astrid Barrio López, la única verdadera campaña común para las elecciones europeas de mayo de 2019 fue encabezada por los partidos antieuropeos que se reunieron en el atrio del Duomo de Milán. Los intercambios y colaboraciones entre nacionalistas se están multiplicando a todos los niveles.
gracias al apoyo financiero de la Fundación Secure America Now, la agencia de comunicaciones digitales Harris Media pudo crear videos antimusulmanes y antiinmigración que se volvieron virales en ambos lados del Atlántico. Esta misma agencia jugó un papel decisivo en la publicidad de las AfD en Alemania, difundiendo en la red campañas publicitarias dirigidas a diferentes públicos, mensajes sobre seguridad para las madres, mensajes sobre desempleo para los trabajadores, etc. En España, el creciente poder del partido de extrema derecha Vox ha sido ayudado por una cadena internacional de donantes que abarca desde multimillonarios estadounidenses ultraconservadores hasta oligarcas rusos, incluida la princesa Van Tarnantaxis. Si en el pasado los movimientos nacionalistas europeos estaban divididos por sus orígenes y programas, lo que automáticamente los ponía en conflicto entre sí, hoy los puntos comunes tienden cada vez más a ganar terreno. Basta pensar en la cuestión del Tirol del Sur, anexado a Italia, que durante mucho tiempo dividió a los nacionalistas italianos y austríacos. Hoy en día, como escribe Anne Applebaum, la aversión a los matrimonios homosexuales y a los taxistas africanos es un sentimiento que incluso los austríacos y los italianos, que están en desacuerdo sobre la ubicación de su frontera, pueden compartir. Cuando era ministro del Interior, Matteo Salvini, por cierto, se inspiró en una gran medida de su homólogo austríaco, el ideólogo ultranacionalista Herbert Kickl, que propagaba insultos contra la inmigración y el Islam utilizando la maquinaria del Estado. Y la Internacional de los Nacionalistas se está desarrollando mucho más allá de las fronteras de la vieja Europa. El 1 de enero de 2019 en Brasilia, la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente Jair Bolsonaro fue celebrada con entusiasmo por sus dos principales aliados ideológicos en Europa y Oriente Medio, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el israelí Benjamin Netanyahu, presentes en la sede brasileña capital. Aunque estuvo ausente, Donald Trump se propuso participar en la fiesta, expresando su alegría en Twitter. «Estados Unidos está con ustedes». La respuesta de Bolsonaro: «Juntos, bajo la protección de Dios, traeremos prosperidad y progreso a nuestro pueblo». Unos días después, con motivo de la primera visita oficial de Bolsonaro a la Casa Blanca, Steve Bannon organizó la proyección de un documental sobre el ideólogo del presidente brasileño, el filósofo astrólogo Olavo de Carvalho, con quien comparte varias ideas y a quien considera, en sus propias palabras, un pensador fundamental. El tercer hijo de Bolsonaro, Eduardo, encargado de las relaciones internacionales de su padre, asistió a la proyección que tuvo lugar evidentemente en el Hotel Trump International, luciendo una gorra con las palabras «Make Brazil Great Again». Lejos de limitarse al aspecto anecdótico, esta colaboración tiene considerables consecuencias a nivel geopolítico y ha cambiado los contornos del ciberespacio mediante el desarrollo de una cadena global de personas capaces de llevar a cabo operaciones de desinformación de un rincón a otro del planeta. Además, genera relaciones e intercambios de experiencias que permiten a los populistas nacionales replicar en diferentes países los modelos de campaña más eficaces. En este contexto, Italia sigue desempeñando el papel del laboratorio más avanzado de innovación política, un Silicon Valley del populismo donde los ingenieros del caos, y no solo Bannon, acuden en peregrinaciones diseñadas para detectar los últimos inventos de los nietos de Maquiavelo. The Guardian contó en un extenso reportaje cómo Nigel Farage y Aaron Banks lograron crear en solo 2 meses un partido político, el partido Brexit, que ganó las elecciones europeas de 2019 con el 32% de los votos en Gran Bretaña, adoptando el modelo del movimiento 5 estrellas italiano. El partido Brexit es la copia al carbón del M5E, dice Banks. Lo que hizo 5 estrellas, y lo estamos haciendo nosotros como partido Brexit, es tener una estructura central hipercontrolada, casi una dictadura en el centro, que impide que los lunáticos tomen las riendas. Ante los bancos, Nigel Farage ya se había explicado en una entrevista en 2015. Si creara hoy el UKIP, Partido de la Independencia del Reino Unido,
¿Pasaría 20 años organizando reuniones en las ciudades o fundaría un partido según el modelo Grillo? Sé exactamente lo que haría. El ejemplo de Banks y Farage es importante porque ilustra el punto esencial del caso italiano, ignorado en el contexto de las alarmas sobre el ascenso de la derecha y el regreso del fascismo que se han extendido en los últimos tiempos. Lo que está en juego en Italia no es la recreación de las décadas de 1920-1930 del siglo pasado, sino el surgimiento de una nueva forma política moldeada por Internet y las nuevas tecnologías. Desde este punto de vista, si Matteo Salvini representa sin duda la personalidad más llamativa de la actual temporada política, el fenómeno más intrigante es, de hecho, el del movimiento 5 estrellas. Fue esto último lo que hizo que Salvini entrara en juego al permitir que una fuerza minoritaria extremista como la Liga llegara al gobierno con el 17% de los votos, aumentando su apoyo y estableciendo así una verdadera hegemonía cultural en el país. Y es este mismo movimiento el que más tarde le privó del poder al aliarse con la izquierda sobre la base de un programa proeuropeo completamente opuesto a aquel que se basaba su alianza con la Liga. Los partidos xenófobos de derecha existen más o menos en toda Europa, con tasas de membresía similares o incluso superiores a las de la Liga antes de la primavera de 2018, pero no logran una mayoría y por lo general no encuentran aliados dispuestos a gobernar junto a ellos. La verdadera especialidad italiana es el algoritmo postideológico del movimiento 5 estrellas, que obtuvo 1/3 de los votos italianos en las elecciones gracias a una plataforma sin ningún contenido político y, por tanto, lista para ser utilizada por cualquiera que llegue al poder. Salvini o sus oponentes proeuropeos en el Partido Demócrata, lo que convierte a Italia una vez más en el Silicon Valley del populismo, es que allí, por primera vez, el poder fue conquistado por una nueva forma de tecnopopulismo pseudo-ideológico, basado no en ideas, sino en algoritmos puestos a disposición por los ingenieros del caos. No se trata, como en otros países, de políticos que emplean técnicos, sino de técnicos que toman directamente las riendas del movimiento, fundan partidos y eligen a los candidatos más capaces de encarnar su visión, hasta tomar el control del gobierno de toda la nación. Esta historia es poco conocida fuera de Italia, pero merece ser contada para que podamos empezar a delimitar las fronteras de la terra incógnita en la que nuestras democracias han comenzado a hundirse. Hasta nuestro próximo encuentro del lado C de Noticias desde Lilliput, en el que compartiremos el capítulo 2 de Los Ingenieros del Caos de Giuliano da Empoli, que lleva por título El Netflix de la política. Hasta la próxima.